Muchos cristianos consideran que dudar es pecado, que es una señal irrefutable de una falta de fe, que el tener una duda es algo incompatible con ser un verdadero cristiano. Y como veremos muchas veces, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y esta es una mala idea que lamentablemente ha tenido y tiene muchas víctimas. Muchas personas piensan que no son lo suficientemente cristianas o que hay algo mal en ellas simplemente porque tienen alguna duda. Sin embargo, la duda es algo realmente natural en el ser humano y es algo esperable. Piensa en esto, ¿verdad? Nosotros, por un lado, somos seres racionales, ¿verdad? Con la capacidad de pensar, reflexionar y de buscar la realidad. Y esto nos impulsa naturalmente a hacer preguntas. Pero por otro lado, somos seres finitos, ¿verdad? Tenemos una comprensión limitada. Así que especialmente cuando tomas en cuenta que cuando hablamos de temas de Dios, nosotros hacemos preguntas sobre un ser infinito y perfecto con una capacidad limitada porque nosotros somos finitos. Es natural, no es de sorprender que tengamos dudas y preguntas sobre Dios. Y además, Dios nos hizo así y sabía que esto iba a pasar. A Dios no le toma por sorpresa nada de esto. La idea de que la duda es incompatible con ser un verdadero seguidor de Jesús es en realidad antibíblica. Empecemos con el hecho de que algunas de las oraciones más sinceras y algunos de los momentos más impresionantes en la Biblia suceden cuando los autores bíblicos fueron transparentes, que es una palabra muy importante, ser transparentes con Dios, con sus dudas. Tomemos el ejemplo de Job, Asaf y David, quienes expresaron sus dudas ante Dios. De hecho, muchos del libro de Job y muchos del libro de los Salmos son ese tema, ¿verdad? Y eso nos debería dar algo que pensar. Cómo la Biblia tiene libros enteros en los que los propios autores están lidiando con dudas que ellos tienen sobre Dios. En realidad, bíblicamente hablando, lo contrario de la fe no es la duda. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Y la Biblia sí amonesta claramente en contra de la incredulidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la fe implica creer y confiar en lo que se sabe que es verdad. ¿Verdad? Implica yo sé que eso es verdad y voy a decidir confiar, voy a decidir actuar sobre eso. Sin embargo, la incredulidad tiene que ver con un corazón que decide y se cierra para no creer, aún incluso frente a la verdad evidente. Es decir, la incredulidad es cuando yo sé que algo es verdad y yo aún así decido no actuar sobre eso, decido no confiar en eso, decido cerrarme sobre eso. Vemos que Jesús mismo reprendió la incredulidad de quienes lo habían visto obrar milagros y aún así endurecieron su corazón. Esto lo vemos en Marcos 16:14. Vemos que Jesús mismo reprendió la incredulidad de quienes lo habían visto obrar milagros y aún así endurecieron su corazón. Y eso lo vemos en Marcos 16:14. Pero esa no fue la reacción de Jesús ante la duda de las personas. Vemos como el padre de un niño le dijo a Jesús en Marcos 9:24, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Nota ese contraste, ¿verdad? Yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Verdad? Como yo creo, pero Señor, ayúdame a confiar, ¿verdad? Ayúdame en mi falta de fe. En ninguno de esos casos Jesús estaba obligado a mostrar nada, ¿verdad? No tenía nada que probar. Pero aún así, él decidió responder con gracia. Jesús no le dijo a esas personas que estaban en pecado o que no eran verdaderos creyentes en él. Lejos de esto, al padre angustiado le respondió con poder, sanando a su hijo. Y a Tomás se le ofreció exactamente la evidencia que necesitaba. Le mostró sus manos, le mostró su costado. Vale la pena mencionar que cuando Jesús le dice a Tomás en Juan 20:29 que dichosos los que no han visto y sin embargo creen, no se está refiriendo a que es malo buscar resolver las dudas o que es necesaria una fe ciega. Por el contexto podemos saber que Jesús lo que está diciendo es que son dichosos aquellos que creen en Jesús, en que Jesús resucitó, sin haber visto efectivamente al Jesús resucitado, como llegó a hacerlo Tomás. Esto en realidad es algo que nos debería animar a todos nosotros, porque aplica para todos nosotros, ya que muy probablemente por más información que podamos buscar, por más dudas que podamos resolver, no hemos visto literalmente con nuestros propios ojos al Jesús resucitado. Así que vemos que Jesús no castiga la duda honesta, más bien la usa como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Jesús no le teme ni se ofende por nuestras dudas.
Él sabe manejar, Él puede manejar, tiene el suficiente poder para manejar el hecho de que nosotros dudamos. Y de hecho su respuesta nos enseña que el problema no es dudar y que más bien en medio de la duda debemos buscarlo a Él. Y para esto ayuda mucho a entender que hay varios tipos de dudas y que cada uno tiene una causa distinta y requiere una respuesta particular. Primero tenemos la duda intelectual. Esa surge cuando una persona tiene preguntas legítimas sobre la verdad del cristianismo, ya sea por falta de información, confusión teológica o exposición a ideas contrarias. Pero es una duda racional de que no entiendo cómo algo se junta con esa otra cosa, ¿verdad? Es el tipo de duda que se resuelve con información, con investigación, con estudio y con razonamiento. A ese tipo de dudas se le responde con evidencia, con claridad y una fe informada. Luego, por ejemplo, tenemos una duda emocional. Esta nace por cosas como el dolor, el miedo, la culpa, la ansiedad, las malas experiencias. Esta no es un problema de evidencia, de falta de evidencia, sino es un problema de heridas internas que afectan la percepción de Dios en las personas. En esos casos la persona no necesita más información, ¿verdad? Sino que necesita consuelo, acompañamiento y restauración de su corazón. Se trata de una fe que debe ser sostenida por la comunidad y por el amor de Dios más que por argumentos. Y finalmente está la duda volitiva, que viene de la voluntad, por eso es esta palabra volitiva. Esto ocurre cuando alguien sabe lo que es verdad, pero decide o le cuesta actuar en consecuencia con lo que es verdad. Es una duda del corazón más que de la mente o de las emociones. Su raíz es una resistencia de la voluntad y por eso su remedio no es más evidencia, no es más consuelo. Su remedio es obediencia, arrepentimiento y rendición a Dios. Acá podemos ver que ese tipo de duda, si se mantiene sin corrección, puede efectivamente transformarse en incredulidad. Es decir, en un rechazo consciente y a propósito de la verdad. Y en ese punto la duda deja de ser una lucha humana comprensible que podemos tener porque todos tenemos una lucha de rendir nuestra voluntad a Dios. En ese punto la duda puede dejar de ser esa lucha humana normal y puede convertirse en una resistencia deliberada frente a Dios. Puede convertirse en incredulidad. Veamos esto en un ejemplo. Vivimos rodeados de mensajes que parecen buenos pero que nos alejan de la verdad. Por eso preparo contenido filtrado para ayudarte a pensar con claridad y convicción. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok y también puedes escuchar el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. O si querés recibir los videos y recursos directamente sin depender del algoritmo, sumate al grupo de WhatsApp. Entra a diegofallas.com/grupo y te veré por allá. Digamos que una mujer llamada Laura empieza a preguntarse si Dios realmente existe. Ha leído artículos que dicen que la fe contradice a la ciencia y siente que ya no puede estar segura de su cristianismo. Esta es una duda intelectual porque nace de preguntas sobre la verdad y la evidencia. En su caso lo que necesita es estudio, es lectura, es conversación con alguien preparado, buscar la información en el lugar correcto y estudiar las razones que respalden la fe cristiana. Pero digamos que después de un tiempo, Laura pierde a un ser querido y comienza a pensar, bueno, es que si Dios me amara, Dios no hubiera permitido esto. En este caso, en este punto, ya no estamos hablando de datos o de argumentos, estamos hablando de dolor y miedo. Esta es una duda emocional y no se resuelve como vimos con información, sino con el consuelo y acompañamiento. Pero supongamos también que Laura al tiempo conoce la apologética, ¿verdad? Y se da cuenta de que ni la ciencia ni el sufrimiento contradicen el cristianismo y llega un punto en el que ella sabe que Dios existe, pero aún así no quiere acercarse a Él. No porque duda de su existencia, sino porque no quiere rendir su vida o cambiar ciertas cosas. En ese momento su lucha ya no es intelectual ni emocional, sino volitiva. Es un conflicto de la voluntad. Y si no lo enfrenta, esa clase de duda puede convertirse en incredulidad, es decir, un rechazo consciente de la verdad. Por eso es tan importante que podamos distinguir los tipos de duda, porque a veces una persona disfraza un tipo de duda con otro. Alguien puede decir que tiene dudas intelectuales cuando en realidad su problema es emocional o de la voluntad. Y si no se identifica bien el tipo de duda con el que estamos lidiando, se puede intentar dar un remedio equivocado. Ofrecer a alguien
argumentos cuando lo que ocupa es consuelo. Ofrecer consuelo a alguien que ocupa arrepentimiento y obediencia. Entender qué tipo de duda tenemos enfrente es el primer paso para poderla tratar correctamente. Y no se puede olvidar que nosotros como cristianos, en medio de la duda, debemos orar, y especialmente en medio de la duda volitiva, porque es solamente Dios el que nos puede ayudar a rendir nuestras voluntades a Él y a someternos a su voluntad. Debemos recordar que incluso los cristianos pueden experimentar cualquiera de los 3 tipos de duda: intelectual, emocional y volitiva. Y reconocer esto es importante porque la duda crece en aislamiento. Cuando una persona guarda sus preguntas o luchas en silencio, o no hay un espacio para abordarlas y no hay un lugar para expresarlas o buscar ayuda que esté capacitada y que verdaderamente le pueda ayudar en el proceso, estas dudas tienden a aumentar y a endurecer el corazón. El verdadero problema no es tener dudas, es qué haces con ellas, es si las estás manejando de una forma correcta. Puedes ignorarlas, esconderlas, o puedes enfrentarlas de una manera honesta y en el lugar correcto, delante de Dios, en comunidad y con las herramientas adecuadas. Una fe madura no es una fe que nunca duda, es una que aprende a procesar la duda correctamente y la usa para acercarse a la verdad y por lo tanto a Dios. Si llegaste hasta aquí, el algoritmo sospecha que eres de los nuestros. Vamos, confírmalo, tú puedes. Solamente dale like, comenta, suscríbete antes de que te recomiende otro video que nada que ver.